Hola, mi nombre es Bricia del Mar Herrerías Aguilera y formo parte del grupo 9232 del módulo 0201, la evaluación psicológica, como parte del segundo semestre de la licenciatura en psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Xóyetl Iztacala. En esta ocasión te voy a presentar un método o herramienta para la evaluación psicológica, la entrevista. ¿Estás listo? Comencemos. El método más antiguo que existe para recolectar información. Es considerada una herramienta que se utiliza dentro de los procesos de evaluación e intervención psicológica. Es una técnica que nos permite acercarnos a la persona para poder centrarnos en una intervención o entrevista psicológica. Es muy útil cuando se busca dar y recibir información. Por lo tanto, es importante considerar que con mayor frecuencia se utilizan al inicio para obtener información y al final para comunicar los resultados. ¿Cuál es la prioridad de una entrevista? ¿Se han puesto a pensar en esto? La prioridad de una entrevista es recoger información, mucha información, muy precisa y en el menor tiempo posible, porque de esta manera se pueden indagar sobre las características de las personas, qué es lo que les ha pasado en la vida, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que más les gusta hacer, en fin. Este método permite obtener mucha información que no solo es a partir de preguntas y respuestas. Muchas veces se cree que una entrevista es un cuestionario, pero no. Es una interacción compleja, tanto verbal como no verbal, entre dos personas o más. Es muy útil para poder obtener información que nos permita posteriormente tener un diagnóstico clínico o poder realizar una intervención. Realmente existen muchos propósitos profesionales para una entrevista. Si bien obtener información es la base y la clave, esto también nos permite influir en aspectos de la conducta de una persona, es decir, tiene un efecto terapéutico. Se compone de tres elementos esenciales: entrevistador, entrevistado y, por supuesto, la información que se obtiene a partir de esta interacción. Se trata de que podamos comprender de forma muy precisa las experiencias de las personas, que contribuyen también a las problemáticas que los llevan a ese momento en el que les toca realizar una entrevista. Una entrevista completa puede dar mucha información satisfactoria y, por supuesto, necesaria para comenzar una evaluación psicológica. Existen tres casos en los cuales se practican las entrevistas: cuando existen demandas o quejas de personas allegadas o de la misma persona, en la que sus comportamientos o las situaciones tienen que ver con otros y al final están involucrados en muchos contextos en los cuales ellos se están desenvolviendo en la vida, como por ejemplo las condiciones físicas donde viven, qué recursos tienen, qué características, las condiciones familiares, las relaciones sociales o entre grupos familiares, amigos, compañeros, colegas, en fin. Al final de cuentas, la entrevista nos permite saber muchísimo: condiciones económicas, quiénes son los dependientes de esta persona, tienen escasos recursos, cómo es su estilo de vida, hábitos, costumbres, actividades, muchísimos intereses y motivaciones de una persona. En otro caso, la práctica de la entrevista se puede dar en el entorno clínico o forense, con la finalidad de mantener la interacción de un sujeto para poder evaluar su atención, su memoria, la orientación, el pensamiento, lenguaje, motricidad, mediante una entrevista no estructurada. Pero ya veremos más adelante el tipo de entrevista. Por ahora vamos a tocar el último punto o propósito que me gustaría comentarles en los cuales se llevan a cabo entrevistas, y puede ser en el ámbito de la selección académica, es decir, para postularse a algo, tanto académico como laboral. Existen tres tipos principales de entrevista: la entrevista estructurada, la semiestructurada o etnográfica y la no estructurada. Estas tres entrevistas generalmente se combinan dentro de una misma entrevista psicológica, pero vamos a ver las características de cada una. La entrevista estructurada es una entrevista que está enfocada, en la cual se llevan a cabo preguntas que están establecidas previamente. ¿Para qué? Pues para que tengamos las respuestas que están buscando específicamente. Entonces, este tipo de entrevistas lo que hace es que categoriza
las opciones de respuesta que pueden elegir las personas como parte de la respuesta de estas preguntas y son aplicadas de forma súper rigurosa a todos los sujetos. Estas entrevistas también pueden ayudar mucho en investigaciones cualitativas. La ventaja de este tipo de entrevista estructurada es que son sistemáticas, o sea, la sistematización hace que sea muy fácil compararla los resultados de un sujeto con los de otro sujeto. Pero al mismo tiempo, esta sistematización hace que no sea flexible y por lo tanto no se puede llevar a cabo un análisis tan profundo como el que se logra con otro tipo de entrevistas. Por ejemplo, la entrevista semiestructurada son preguntas planeadas, pero que se pueden ajustar a los objetivos de la entrevista. Si uno percibe que la persona va tomando ese camino, puede responder preguntas que vienen en un futuro. Entonces se puede ajustar al sujeto para comprender la vida social y cultural de la persona. Estas entrevistas tienen interpretaciones subjetivas y se basan mucho en la interacción de estos sujetos. Es una entrevista que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, que puede tocar aspectos subjetivos de una persona y que son muy adaptables. Y por otro lado tenemos las entrevistas no estructuradas, que favorecen a la comunicación informal y son muy flexibles, pero al final estas entrevistas pueden ser consideradas como no tan precisas. Entonces esto podría ser una desventaja. Se pueden adaptar tanto al entrevistado como a las circunstancias en las que se aplican. El sujeto puede expresarse libremente. Entonces vamos a tener mucha más información pues real y de parte de la persona vamos a garantizar que esté expresándose. Pero, por otro lado, no se puede garantizar la precisión porque pueden existir lagunas de información relevante, porque hay investigadores que no, o entrevistadores que no tienen desarrollada la habilidad de guiar estas entrevistas. Vamos a tocar el tema crucial de la relación entre el paciente y el clínico, entre el entrevistador y el entrevistado. Se llama establecer rapport. El rapport es tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, es expresar empatía. De hecho, esta es la meta del rapport, expresar empatía. Para lograrlo, es importante hacer que los pacientes o las personas que están siendo entrevistadas se sientan comprendidas. Hacer que una persona se sienta comprendida va a permitir que exprese con mayor facilidad lo que buscamos oír, lo que necesitamos investigar. Y para lograr un buen manejo de este rapport es importante ser muy cercanos con la proximidad social de la persona. ¿Por qué? Porque la proximidad social nos va a favorecer la comunicación en la entrevista. ¿Qué quiere decir esto de proximidad social? Pues que seamos de una edad que permita esta comunicación, que tengan un estrato social que sea compatible, es decir, que tengan variables compartidas. Por otro lado, la conducta del entrevistador es fundamental para poder establecer un buen rapport. ¿De qué habla la conducta de un entrevistador? Es este sentimiento de generarle armonía a la persona y confianza a través de lo que tú representas como entrevistador, ¿ok? Es decir, cómo te vistes, cómo tú te ves, la imagen personal y social se proyecta. Entonces es una cuestión de actitud. Tú como entrevistador tienes que parecer relajado, comprensivo, de hecho muy interesado en la persona y en lo que está diciendo. Es muy probable que si una persona se siente segura y cómoda, exprese con confianza aquello que necesitamos. Como parte del rapport, también está tomar en cuenta las expresiones no verbales, porque como bien dijimos, esta entrevista, este método nos permite obtener información que va más allá de lo que se habla. Entonces, tú como entrevistador también estás transmitiendo algo a partir de tus expresiones faciales. No frunzas el ceño, trata de no hacer muecas que no muestren un signo de negatividad, que puedan hacer a la persona percibirte
como si lo estuvieras enjuiciando, como si estuvieras desaprobando lo que está diciendo. Y aunque debes de evitar estarlo viendo a los ojos y mirando fijamente con estos ojos de juicio, es importante hacer un contacto visual con frecuencia que sea cálido, que no parezcas frío y crítico. Mientras tomas notas, velo a los ojos, genera esta relación, este vínculo. De esto estamos hablando. El vínculo es el rapport. Hablar el lenguaje del entrevistado, entender lo que me está diciendo, ¿no? O sea, poder ser neutrales para no generar una resistencia por parte de la persona, pero hablar su mismo lenguaje, tratar de comprenderlo. Si la persona dice, ay, es que la psicosis y que no sé qué, y que un vocabulario que no es lo que realmente significa, no trates de corregirlo, entiéndelo, trata de marcarle la pauta sin la necesidad de decirle estás equivocadísimo, o sea, porque ya estaríamos ahí generando un conflicto con la persona, quizá porque se sienta atacada. Entonces, el rapport es una cosa fundamental. O un entrevistador debe ser capaz de dirigir una entrevista de forma efectiva, es decir, en tiempo y obteniendo información precisa, no perder el tiempo y divagar en discurso libre que no lo lleve a nada, pero tampoco excederse en llevar a la persona al límite, ¿no? Dirigir una entrevista de forma efectiva quiere decir también ser empático y ser profesional. No confrontar las opiniones ni valores del entrevistado. Como te mencionaba anteriormente, para generar este rapport es importante que la persona sienta en confianza y en un entorno seguro. Eres tú el responsable de crear ese entorno seguro en donde tus valores no intervengan ni generen controversia con los valores y las opiniones de la persona de la cual tú estás buscando obtener información. Entonces, reconocer las características importantes de la comunicación no verbal también es algo que vas a desarrollar. Al principio puede parecer complejo, pero no te preocupes, el aprendizaje real viene mediante la experiencia. La práctica hace al maestro. Y bueno, mantener una buena relación profesional con el entrevistado también es fundamental. Como que va de la mano esto con el rapport. No sé si lo logran ver, pero mantener una buena relación profesional también quiere decir manejar el lenguaje de la persona, que se sienta cómodo, pero que no pase este contexto profesional y se preste a no respetar los límites previamente establecidos. Observar los tiempos de reacción de una persona, ¿no? La latencia de las intervenciones, es decir, esta persona, ¿cómo reaccionó? ¿Es un tiempo de reacción habitual? ¿Hay un cambio en el tiempo de reacción? ¿No hay? O sea, está silencio, no interrumpe. ¿Qué pasa? Eso es muy importante. También es importante como entrevistador generar pausas antes de iniciar las siguientes preguntas para permitir que la persona sienta que es momento de expresarse. Observar estos tiempos de reacción y la latencia de intervenciones te va a generar un buen ritmo en tu entrevista. Y sobre todo ser empático. Por último, pero no menos importante, hablemos de la interpretación. Interpretar una entrevista es sumamente importante porque habla de analizar la información que se obtiene por medio de la entrevista para a partir de esta poder redactar un informe o elaborar un diagnóstico. Existe algo que se conoce como la triangulación, y es decir, integrar los elementos teóricos y los documentos y los testimonios y todo lo que se obtuvo de la entrevista para poder señalar la comprensión y la integración de los aspectos importantes que se retomaron a partir de la información que se obtuvo en esta entrevista, ¿no? El objetivo de la entrevista, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Qué podemos entender de esta persona? Eso es lo más importante. Objetivamente, presentar este análisis de la realidad que está viviendo esta persona, y un informe, es muy importante decirlo, no es el fin del diagnóstico, sino el principio. Y es muy importante ser autocrítico con el propio trabajo. Te dejo aquí la lista de referencias que utilicé para este trabajo y sobre todo, pues que puedas tener una mayor información al respecto de la entrevista, que es un tema amplio, pero muy interesante. Esto es todo. Espero que sea de utilidad para ti y muchas gracias por tu atención.